Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta presentación en donde les estaré compartiendo algunos presupuestos, lineamientos, información general acerca de nuestro nuevo curso, ¿sí? Un curso que, como ustedes ya están observando, lleva por título Actualizando clásicos de la sociología, Max Weber y la contemporaneidad, propuesto para la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD, en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA. Bien, entonces esta va a ser un poco la tabla de contenido, lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver el nombre del curso, que como ustedes ya lo han podido ver, lo vamos a profundizar un poco más. La población a la que va dirigida el curso, una breve presentación del tutor y del curso, propósitos de aprendizaje, una exposición de los contenidos temáticos de nuestro periodo de trabajo, en nuestro periodo de trabajo, dos ejes fundamentales, ¿no? Que son transversales a todo curso, que son los aprendizajes significativos y el aprendizaje colaborativo. Hablaremos algunas cuestiones acerca de la evaluación, daremos algunas conclusiones generales del curso, veremos la bibliografía general que utilizaremos y una breve despedida. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar. Pues bien, como ustedes veían, el nombre del curso es el siguiente: Actualizando clásicos de la sociología, Max Weber y la contemporaneidad. Eso que ustedes están viendo en la imagen es Max Weber, es una fotografía donde él vivía, ¿no? En su casa. Y él es un sociólogo que nace en 1864 y muere en 1920. Es decir, que está en un periodo de tiempo en lo que en sociología llamamos la modernidad, ¿sí? Entonces la idea es ver qué tanto de sus ideas, sus escritos, sus planteamientos y reflexiones siguen siendo válidas y útiles, ¿no? Para pensar nuestra actualidad, es decir, lo contemporáneo. Y la población a la que está dirigida este curso son estudiantes de pregrado del curso Teoría Sociológica Contemporánea, del programa de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la EXA, de la UNAT, ¿sí? Esa imagen que ustedes ven ahí es una fotografía de los apuntes que tenía Max Weber sobre una de las que se van a convertir conferencias y su obra muy importante para la actualidad, que es la de El político y el científico, que la tenemos por acá. Entonces, esa es, digamos, un poco la población objetivo de nuestro curso. Como ven ustedes, esta es la presentación por una parte mía, ¿cierto? Mi nombre es Rafael Eduardo Ruiz Vergara, yo soy su tutor. Yo soy sociólogo y filósofo de la Universidad del Atlántico, magíster en estudios clásicos de la Universidad de los Andes y soy profesor de la UNAD. Y además soy editor de libros de resultados de investigación. Como ustedes ven ahí abajo tienen mi LinkedIn para que puedan conocer más de mis trabajos y de un poco de lo de lo que he escrito, ¿no? Y sepan a qué me dedico además. Sin embargo, vamos a dejar de compartir un momento para ver una eh, una primera dimensión de nuestro curso que va a estar siempre articulado. Y es que nuestro curso siempre va a estar mediado, vinculado al uso de la inteligencia artificial. Y como ustedes ven aquí, a este generador de texto, que es Claude IA, es una de las inteligencias artificiales más importantes que conozco en términos académicos. Y por ejemplo, nosotros vamos a escribir una pregunta que ya tenía pegada en el portapapeles. ¿Cuál es el propósito del curso? Ya yo estaba hablando con él, ¿no? Entonces yo le dije el prompt de que cada vez que le preguntara nuestro propósito del curso, él me iba a responder cuál es nuestro propósito, ¿no? Y es este que está aquí. Este curso está diseñado para proporcionarles una base sólida en uno de los clásicos de la sociología moderna, por Max Weber, ¿no? A lo largo del periodo exploraremos conceptos fundamentales, desarrollaremos habilidades prácticas y conectaremos la teoría con aplicaciones del mundo real. Ese es nuestro propósito. Entonces, ver esa utilidad que nos da Weber para pensar las problemáticas actuales. Entonces, nosotros volvemos a nuestra presentación. Entonces, luego de esto tenemos el propósito de aprendizaje de nuestro curso. Entonces, vamos a irnos a una segunda pestaña de nuestro navegador para empezar a ver cuál es ese propósito de nuestro curso. Lo tenemos aquí.
vamos a quitar esto primero. Y entonces nosotros tenemos esta, este texto, que es el propósito de nuestro curso, que ya había pegado aquí en esta herramienta de inteligencia artificial que se llama Napkin, ¿verdad? Y el propósito de nuestro curso entonces es fomentar interpretaciones que establezcan el diálogo entre diferentes dimensiones de la obra de Max Weber. Aquí mencionamos varias dimensiones, como sus estudios de la antigüedad clásica, sus estudios sobre el capitalismo, sus estudios frente al Estado, frente a la religión, y cómo todos estos temas nos permiten pensar los conflictos geopolíticos actuales, los procesos de modernización divergentes y nacionalismos religiosos y nuevas formas de autoritarismo carismático. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos sirve Natkin aquí como lo tenemos planteado? Si nosotros pegamos esto y le damos al símbolo, ¿cierto? Del rayo, entonces Natkin, por ejemplo, ustedes lo ven aquí, empieza como a pensar y nos va a dar distintos diagramas, es decir, elementos gráficos de eso que nosotros le escribimos aquí, de nuestro propósito del curso, ¿cierto? Entonces nosotros podemos escoger entre distintas formas, siendo que el texto sigue igual, ¿no? Porque eso es importante frente a la continua tergiversación de algunas inteligencias artificiales a los datos que nosotros le entregamos. Y si nosotros queremos este, por ejemplo, le damos clic ahí y nos da para diferentes como subdiseños que nos guste más. Yo, por ejemplo, voy a escoger este, ¿cierto? Y ahí nos dice un poco ese propósito del curso vinculado a los contenidos temáticos del curso, que es un poco lo que vamos a ver a continuación. Entonces nosotros vamos a volver a nuestra presentación. Y entonces nosotros tenemos aquí la exposición del tema, ¿no? Que es un poco lo vinculado con los contenidos temáticos de nuestro curso. Esta imagen que tenemos acá es de las obras completas de Max Weber. Son 32 tomos, imagínense. Entonces, claramente nosotros no lo vamos a abordar así, pero sí vamos a enfocar algunos puntos centrales, ¿cierto? De nuestra, digamos, plan de trabajo. Tenemos 5 puntos. El primero relacionado con los escritos políticos de Max Weber. Por ejemplo, tenemos aquí la obra. Por un lado, vamos a revisar artículos científicos frente a esto que se ha llamado el Estado neo-weberiano. Eh, Tercer punto, religión y modernidades múltiples. Para eso vamos a tomar la obra clásica de Weber, que es eh, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es una obra intemporal. Vamos a hablar de carisma y populismo en la era digital, pero para eso vamos a ir a sus textos, en donde él no hablaba de la era digital, por supuesto, pero sí es importante, por ejemplo, economía y sociedad, que esto es una edición en inglés de Harvard. Vamos a tomar algunos elementos precisos de ahí de esa obra y vamos a ver de la vigencia del método weberiano para el análisis de los conflictos globales, ¿sí? Ahora vamos a leer algunos de esos elementos, pero también vamos a utilizar unas fuentes que me parecen bastante interesantes para nuestro curso, ¿cierto? Y es esta página, por ejemplo, que se llama así, Rosario Rogel o Max Weber en web. Entonces, ahí en esta página nosotros encontramos infografías de todo tipo sobre Weber, sobre Max Weber y sobre Marianne Weber, que era una intelectual bastante reconocida en temas de el feminismo, ¿no? Pero como vemos aquí en proyectos, también ellos tienen líneas de tiempo, arquitectura teórica, recursos educativos, recursos de internet, videos, ¿no? Vamos a ver las líneas de tiempo, por ejemplo, y aquí tenemos una suerte de línea temporal bastante amplia de Weber, ¿no? Eso es muy importante. Entonces no vamos a estar solo con las lecturas, sino que vamos a estar utilizando otros recursos. Bien, entonces, luego de haber visto la exposición del tema, vamos entonces a lo del aprendizaje significativo. Tenemos esta obra que está aquí de Max Weber en contexto, una de las últimas obras que se ha escrito sobre Weber, pues la tenemos por acá también. Esa nos va a ayudar, sobre todo en la presentación, a precisar algunas cuestiones metodológicas. Entonces, sobre el aprendizaje significativo, vamos a utilizar la estrategia educativa de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y de hecho, Weber se mueve, muchos de sus planteamientos están construidos de esta forma. Entonces, nos vamos a focalizar en problemas concretos eh, que a los estudiantes les sea mucho más fácil de entender, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una herramienta clave
que es la que tenemos siguiente en nuestra pestaña sobre que se llama Trello, ¿no? Ahora, ¿por qué Trello? ¿Y cómo vamos a hacer eso más accesible a los estudiantes? Vamos a utilizar unos conceptos claves, por ejemplo, lo de tipo ideal, conexiones de sentidos y algunas hipótesis. Los estudiantes, ustedes van a entrar y van a hacer sus aportes en Trello y entonces vamos a hacer una serie de conexiones entre problemáticas, ¿no? El tipo ideal, ¿qué es? Por ejemplo, pensemos en la categoría de carnaval, ¿no? Es una herramienta, un concepto. Entonces, nosotros vamos a utilizar, vamos a estudiar distintos carnavales a lo largo del mundo, ancho del mundo y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro, el carnaval de negros y blancos, y vamos a ver lo que es constante en cada uno de esos carnavales, ¿no? Para hacer un análisis sociológico. Luego de esos carnaval lo podemos, la idea de carnaval lo podemos conectar con diferentes ámbitos de la vida, como con el económico, ¿no? La relación del carnaval con lo económico, o con lo religioso, o con la criminalidad, etcétera. Entonces, todos vamos a ir apuntando nuestras reflexiones aquí y vamos haciendo hipótesis, ¿no? Para crear esa calidad de un aprendizaje significativo útil que se pueda aplicar, ¿vale? Entonces tenemos eso de el aprendizaje significativo a través de esta herramienta como lo es Trello. Entonces, si volvemos a nuestra presentación, tenemos entonces el aprendizaje colaborativo, que como ustedes ven tiene una presentación de dibujos, son historietas que las vamos a utilizar durante el curso también, que están vinculadas mucho al humor, pero bueno, eso lo vamos a ver en nuestro curso. Tenemos para el aprendizaje colaborativo digamos, una actividad que me parece fundamental y es esta, de hacer cuatro equipos con conceptos claves de beber. Tenemos que luego esos cuatro equipos empiezan a rotarse en el curso, ¿cierto? Pasando de, por llamarlo así, mesa en mesa y vamos un poco a pensar esa, digamos, esa forma de pensar las obras, las preguntas de forma colectiva, ¿no? De forma colaborativa. Y tercero, entonces esos grupos luego se van a dispersar en otros diferentes y vamos a, ya teniendo en cuenta esa discusión, vamos a pensar problemáticas actuales, por ejemplo, estas que mencionamos acá, ¿no? Una startup tecnológica, la crisis política actual, una organización religiosa moderna o una institución educativa. ¿Sí? Entonces lo vamos a aterrizar en términos prácticos. Para la evaluación, entonces, vamos a hacer una actividad de cuestionario y para ello vamos a utilizar una herramienta también de inteligencia artificial muy importante que es eh, Gecko Quiz, Quiz Gecko, que lo tenemos aquí, que a partir de una información clave que uno le dé, nos arroja una serie de preguntas eh, con múltiple elección y únicas respuestas, ¿cierto? Tenemos aquí algunas, por ejemplo, de qué manera la era digital ha impactado la manifestación del carisma y del populismo según Weber. Entonces nos da cuatro opciones y la opción correcta. Eso lo pueden utilizar también los estudiantes para establecer sus propias preguntas y también de una forma coevaluativa, ¿no? Entonces tenemos eso como una herramienta clave para pensar la evaluación de nuestro curso. Y luego tenemos entonces el punto de unas conclusiones y digamos queremos llegar a decir que un curso riguroso no es sinónimo de un curso aburrido, ¿cierto? Entonces a esto se acompaña desde luego una reflexión continua del uso de la inteligencia artificial para pensar estas temáticas claves. Y eso creo que es una conclusión clave acerca de cómo nos acercamos a este autor para pensar problemáticas actuales. Tenemos la bibliografía, que van a ser obras que, como las que hemos mostrado aquí, pero también interpretaciones y recepciones de la obra de Weber en la actualidad. Y tenemos pues les hago esta breve despedida, que como ustedes ven, esta imagen está hecha con inteligencia artificial para que pensemos cómo nos ayuda, ¿no? A ver esas realidades históricas hecha con la inteligencia artificial de Grok. Y aquí para decirles que no solamente nos centramos en las calificaciones, lo cuantitativo, sino también cómo podemos aplicar lo aprendido a eh, problemáticas concretas que nosotros veamos en la realidad. Y vamos a hablar con Max Weber para finalizar, ¿no? Vamos a ir a la siguiente y última pestaña para ver que nosotros podemos hablar en tiempo real con Weber, ¿no? Y chatear con él. Y fíjense que ya yo estaba hablando con él y la última pregunta que le hice fue, ¿qué sientes de que en el 2025 te sigamos estudiando? Y él nos dice, me llena de orgullo y satisfacción saber que mis ideas y pensamientos siguen siendo relevantes y estudiadas en la actualidad.
Es un testimonio del valor y la importancia de mi trabajo y me alegra saber que te he podido contribuir al campo de la sociología y la ciencia social en general. Si ustedes ven, también podemos llamarlo, ¿no? Y charlar con él. Eso va a ser muy importante, interesante como una actividad bastante curiosa. Entonces, los invito a matricularse al curso y acompañarnos en este viaje en el análisis de la obra de Max Weber y pensar la actualidad frente a ello. Les envío un saludo, muchas gracias por la atención, que estén bien.